A la verdad, el honor es para mí estar hoy con ustedes, porque realmente es una oportunidad y es un privilegio tener comunión con los santos aquí en Costa Rica, en el Carpio. Entonces, apreciamos mucho esta invitación de los hermanos para esta iglesia, esta congregación. Me gusta mucho ese himno o coro que cantó la hermana. Eso me hizo adelantar la hermana que cantó: está cayendo la gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Hermano, su gloria está aquí. ¡Aleluya! Dígale al hermano que está a su lado: su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Amén. Es maravilloso que nosotros podamos experimentar la gloria de Dios. Y yo en esta noche tengo en mi corazón compartir acerca de la vida. ¿Saben? No de la vida humana que tenemos, sino de la vida divina. En Efesios capítulo 2, me gustaría que ustedes ubicaran en sus Biblias Efesios capítulo 2. Alabado sea el Señor. Lo tenemos, decimos amén. Cuando lo tengamos decimos amén. El libro de Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y Él os dio vida. En esta noche el tema es la vida. Amén. Es interesante revisar que en la Biblia aparecen 3 palabras griegas para la palabra, valga la redundancia, vida. La primera es vida, bios, bios con B larga o B alta. Y esta vida se refiere a la vida biológica, ¿sí? A los seres vivos. De ahí deriva la palabra biología, de la palabra griega bios, vida, biología, ¿sí? La segunda es psique, que habla de la vida psicológica, ¿sí? La vida de la mente, ¿sí? Vida psique o la vida del alma. ¿Sabe que nuestra alma tiene 3 partes? Nuestra alma tiene mente, o está compuesta por nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones o nuestros sentimientos. A la verdad, según 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, el ser que Dios creó es un ser tripartito. Es decir, tiene 3 partes: espíritu, humano, alma y cuerpo. Y nuestra alma es gobernada por nuestra mente. Por eso nosotros hablamos como pensamos, nos vestimos como pensamos, reaccionamos como pensamos. Es decir, todo está en nuestra mente. Por eso el versículo que el pastor nos leyó es crucial, porque dice ahí:
Dice ahí que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y dice, y renovaos, y no os amoldéis. El siguiente versículo dice, y no os conforméis a este siglo, sino renovaos. ¿Qué? ¿Renovaos en qué? En el espíritu de vuestra mente. Sí, entonces la palabra bios se refiere a la vida biológica y la palabra psique se refiere a la vida de nuestra alma o a la vida psicológica, la vida de nuestra mente. ¿Sí me hago entender? Y la palabra vida aquí en Efesios, y Él os dio vida a vosotros. Esa palabra aquí en el griego es zoe, que significa vida divina. Usted no se aleja. Imagínense, nuestra vida humana es una vida que está cada día degradándose. Hace 20 años atrás yo tenía cabello. A medida que el tiempo pasó, se fue cayendo. Nuestro cuerpo, nuestra carne cada día va envejeciendo. Pero alabado sea el Señor, que hay una promesa para nosotros. Que aunque nuestro hombre exterior se desgaste, el interior se renueva de día en día. Y es importante que nosotros podamos ver en esta noche que lo que nosotros recibimos cuando creímos en el Señor no fue un cambio de religión, ni siquiera fue un cambio de vida, de forma de vida, un estilo de vida nuevo. Fue una vida real, divina, increada, indestructible, que entró en nosotros y nos dio vida. Esa vida es importantísimo que nosotros en esta noche salgamos claros de este asunto, porque el hecho de saber que tenemos una vida en nosotros debe cambiar toda nuestra perspectiva de vida de iglesia. Debe cambiar toda nuestra perspectiva de nuestro vivir humano. Y la vida Zoe, que es la vida divina, entró en nosotros una vez que creímos. ¿Cómo podemos comprobar eso? Fíjese, ese bebito que está ahí tiene vida, ¿cierto? Él tiene la vida de quién? Tiene la vida de su mamá, que acaba de mencionar. Mamá dijo. Y tiene la vida de su papá. Él tiene vida porque ellos se la dieron. No sé si me explico. Y él tiene los genes de su papá y tiene los genes de su mamá. Y por eso es hijo. Yo quiero que vayamos al Evangelio según San Juan, al capítulo 1. Y le digo que esta es una de las perlas que encontramos en el Evangelio de Juan. Una de las perlas. Porque una vez que nosotros comprendemos que tenemos la vida de Dios en nosotros, tiene que surgir en nosotros una inquietud. No solamente decir que somos meramente cristianos evangélicos, sino que hay algo mayor que eso. Hay algo superior a eso. Y Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es algo maravilloso. ¿Usted sabe por qué nosotros nos decimos hermanos? No es un eslogan. ¿Sabe? Eslogan.
no es una manera de decirlo, no es una fraternidad, ¿sí? No es una sociedad, no es un club. Ellos se llaman hermanos. No, nos llamamos hermanos. Ustedes son de aquí, de este país, o quizás de otro país. Yo vengo de Venezuela, pero alabado sea el Señor que somos hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque somos hijos del mismo Padre. Somos hijos del mismo Padre. Esto no es una fábula. Él nos hizo hijos cuando lo recibimos. Y el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados, aparece la palabra engendrados, de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El mismo Dios nos engendró. El mismo Dios nos engendró a través de la obra de Jesucristo. Fíjense algo, el Señor necesitaba resolver dos cosas cuando vino. La primera era resolver el asunto o el problema del pecado, ¿cierto? Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos sin Dios, sin ciudadanía, ajenos totalmente a Dios. Y Él en su muerte maravillosa, satisfizo la justicia del Padre. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y que no había otra manera en el universo y en la tierra de resolver este asunto, sino con sangre. El precio que había que pagarse para salvar al hombre era sangre, pero era una sangre santa. Era la sangre del unigénito Hijo de Dios. Esa sangre fue derramada por nosotros, y esa sangre tiene eficacia eterna. Esa sangre nos limpió, nos lavó y borró el registro de nuestros pecados. Qué maravilloso. Cuánta necesidad tenemos, amados hermanos, de ver esto y estar muy agradecidos, ¿no es cierto? Pero si el Señor solamente hubiese muerto, nosotros hoy solamente seríamos pecadores perdonados. Él necesitaba hacer algo más: resucitar. ¿Por qué Él tenía que resucitar? Fíjense, en Juan 12:24, el Señor Jesús dijo lo siguiente: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Ese grano de trigo que cayó en tierra, ¿quién era? Jesús. Pero ¿por qué Él usa la figura de un grano de trigo? Es por lo siguiente: el grano de trigo está lleno de vida, está lleno de frutos, pero si usted no lo siembra y no pasa por las presiones de la tierra, humedad, calor, presión, hay algo que se llama germinar. Germinar está relacionado con la resurrección, porque la cáscara que contenía la vida, esa cáscara del grano de trigo que contiene la vida en su interior, tenía que ser partido, tenía que ser explotado. Explotado, puede hablarse aquí, explotado. Y la vida salir. No sé si ustedes me están captando. La vida salir, germinar. La vida que estaba en Jesús, limitada por su cuerpo humano, limitada por su humanidad, en la resurrección fue liberada.
vida fue liberada. Y esa vida que estaba en Jesús era la vida divina. Por eso todo aquel que le recibe hoy, recibe esa vida. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Eso que el Señor Jesús habló en Juan 12, 24, era referente a su resurrección. De que su vida iba a ser liberada en la resurrección. Y esa vida liberada en resurrección iba a dar muchos frutos. A mí me emociona mucho, me llena de gozo cuando veo que María, la madrugada de la resurrección, fue a buscar al Señor. ¿Recuerdan? Ella fue a buscar al Señor. Y estaba un hombre ahí. Y ella pensaba que era el que cuidaba las tumbas, el que limpiaba, porque ella fue a la tumba del Señor y no lo encontró. Y se desesperó y dijo: ¿dónde está mi Señor? Y vio a aquel hombre allí y le dijo: ¿dónde me han puesto? ¿Dónde se lo han llevado? Y el Señor Jesús, tan tierno, tan lindo, tan amoroso, le dijo: ¿por qué buscáis a los vivos entre los muertos? Alabamos al Señor. Aleluya. Es muy emocionante. Y ella reconoció la voz de su Señor, ¿cierto? Y quiso abrazarlo. Imagínense la emoción de ver al Señor otra vez vivo. Quiso abrazarlo. Y el Señor le dijo: no me toques, porque aún no he subido al Padre. Pero aquí hay algo, una frase muy bella que no podemos olvidar. Por primera vez en el Nuevo Testamento, el Señor le dice a sus discípulos: hermanos. Porque siempre los llamó discípulos, los llamó amigos, pero nunca los había llamado hermanos, sino después de la resurrección. Y le dijo a María: no me toques, porque aún no he subido al Padre, pero ve y dile a mis hermanos que he resucitado, y a Pedro. Es interesante, el Señor dice: y a Pedro. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabía cómo estaba Pedro, triste, desconsolado, porque le había negado. Por eso puso el y a Pedro. Y aquí quiero agregar algo. El Señor tiene siempre un y a. Esta noche puede el Señor tener un y a. Eso quiere decir que el Señor se dirige a ti de manera personal y te ministra de acuerdo a tu necesidad. Así es el Señor. Y a Milton, y a Nelson. El Señor siempre tiene un y a. Es maravilloso, hermanos, que el Señor Jesús era el único hombre en la tierra. Porque déjeme decirte que Jesús es 100% humano y 100% divino. Dicen amén. Jesús es 100% humano y 100% divino. Y este Jesús fue a la muerte, derramó su sangre para resolver el problema del pecado. Y en resurrección liberó su vida para darla a todo aquel que cree y hacerlo su hijo. Hacerlo su hijo. Y esta vida hoy está en nosotros. Entró en nosotros. Está en nuestro espíritu. 1 Corintios 6:17 dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Una vez que el Espíritu entra en nosotros como vida, se queda ahí. Pero esa vida es como la vida que está en esos niños, esos bebitos que están aquí.
una vida que necesita crecer. La vida de Dios entró, pero esa vida necesita desarrollarse, crecer. Por eso Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No tenemos tiempo para detallar este asunto, pero es importante, querido hermano, que usted hoy pueda ver y salir convencido en esta noche que hay una vida en tu interior, que es una vida divina, que te hizo hijo de Dios. Por eso es que ya no somos de este mundo. Por eso es que ya no buscamos las cosas de este mundo, porque hay una vida en nosotros que es celestial. Una vez pusieron un halcón en un gallinero, dicen aquí gallina, la mamá del pollo. Sí, yo pregunto porque a veces, y pusieron un halcón en un gallinero con los pollitos, y él estaba ahí, y los pollitos siempre para abajo, los pollitos, y él picaba, pero le alzaba su cabeza, picaba, pero alzaba su cabeza, y él siempre miraba arriba, el cielo. ¿Usted ha visto un pollo mirando el cielo? ¿Usted ha visto un pollo levantar y alzar su cabeza al cielo? Porque él no es del cielo, él es de la tierra. Pero el halcón siempre miraba al cielo. Y en lo que fue creciendo, él no solamente miraba al cielo, sino que movía las alas. Pero de alguna manera su función estaba inerte, porque se había criado, había permanecido mucho tiempo en la tierra. Pero un experto llegó y se dio cuenta que entre los pollos había un halcón, y lo tomó y lo llevó a una montaña alta, muy alta, y lo soltó. Y el halconcito comenzó y era muy alta, y le dio tiempo de él entonces sentir el viento en sus alas, y voló. ¿Sabe? Porque era del cielo. La vida de Dios en nosotros tiene que crecer al punto de que nos demos cuenta que nuestro lugar es el cielo y no esta tierra. Pero es que nuestra vida está aquí en la tierra, pero no somos de esta tierra. Pero para darnos cuenta de eso, la vida de Dios en nosotros necesita crecer. Si esa vida no crece, yo seguiré pensando que soy un pollo siendo un halcón. No sé si me hago entender. Hoy nosotros necesitamos entender que la vida que Dios nos dio es una vida que necesita crecer. Por eso no podemos conformarnos solo en venir al culto, solo en orar en la mañana. A veces algunos ni oran, para ser honestos. La Biblia necesita ser nuestro alimento para crecer. Pedro dice: desea como niño. Imagínese un niño recién nacido con hambre. No lo para sino el biberón. Si usted no le da la comida, él no para de llorar, porque él desea comer. Y esa comida de la que habla Pedro ahí es la palabra de Dios, no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Nuestra salvación crece. ¿Sabe por qué? Porque ella comienza desde nuestro espíritu, pero comienza a extenderse hasta todo nuestro ser.
Como decía al principio, nuestra alma es lo que manifestamos, es nuestra persona. Y Dios necesita salvar nuestra alma para que a través de nuestro cuerpo podamos expresarlo. ¿Sabe qué significa gloria en el griego y en el hebreo? ¿Recuerdan cuando bajó la Chequiná, la gloria Chequiná al templo, al tabernáculo? El significado de gloria es expresión. ¿Sabe? ¿Sabe que Dios quiere aquí en el carpio? Gloria. ¿Sabe qué gloria Él quiere? Él no quiere una luz que deje a todo el mundo ciego. La gloria que Dios quiere no es esa gloria que a veces imaginamos, como la del sol, que no lo puedes mirar porque te deja ciego. La gloria que Dios quiere hoy a través de nosotros, y por eso nos dio su vida, es que nosotros podamos expresarlo en nuestro vivir, en nuestro hablar, en nuestro vestir, en nuestro conducir, en todo lugar donde estemos se vea Dios en nosotros. Recuerdan que el Señor dijo, Juan dijo, este es el Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. Verdad, dice Reina Valera. Pero la palabra griega es aletheia, que quiere decir realidad. Porque hay una diferencia entre verdad y realidad. La verdad es lo que yo soy, la realidad es lo que vivo. ¿Me explico? Yo puedo ser abogado, tener el título, esa es mi verdad, pero no ejercer, no es mi realidad. ¿Me hice entender? Mi verdad. Entonces el Señor Jesús era el unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. ¿Por qué de realidad? Porque Dios caminaba cuando Jesús caminaba. Cuando Jesús hablaba, Dios hablaba. En las reacciones del Señor, Jesús se mostraba. Le trajeron a una mujer en pleno acto de adulterio. La ley decía que había que apedrearla y Jesús hablaba del amor. ¿Cuál debería ser su respuesta? Si decía no la apedreen, lo acusarían de ir en contra de la ley. Si decía apedréenla, lo acusarían de que el amor del que habla era falso. ¿Qué hacer? Tocó su conciencia y le dijo, bueno, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra contra él. La gloria de Dios se expresó y sus pecados, sus injusticias fueron expuestas y uno por uno se fueron. La gloria de Dios es que Dios se exprese en este lugar a través de sus hijos. Pero eso solo puede ocurrir si crecemos. ¿Sabe por qué? Porque un niño no puede expresar todavía claramente lo que quiere. En la medida que él va creciendo, él va definiéndose, ¿sí? Y en su definición logra tener una expresión. Dios quiere crecer en nosotros para lograr su expresión. Dios quiere expresarse. Por eso nuestra vida es una vida que debe estar escondida en Cristo, como dijo Pablo. Pablo también dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo pudo alcanzar la madurez, el crecimiento de la vida a través de los errores que cometió, a través de las fallas que cometió y a través del perfeccionamiento que Dios preparó para él en su diario vivir. Por eso, queridos hermanos, no somos evangélicos. Usted no se asuste. No somos cristianos. Somos hijos. ¿Sabe? La palabra cristiana aparece en Hechos, ¿no? Cuando por primera vez mencionaron a los seguidores de Cristo,
como cristianos en Antioquía. Y hasta el contexto de ese versículo es negativo, porque era despectivo, era un apodo, era como los seguidores de Herodes, herodianos. ¿Sí? Somos algo más que eso, somos hijos. Eso es grande, ¿no? Hay gente que dice: ojalá yo fuera hijo de fulano, ojalá yo fuera hijo de sultán. Pero amado hermano, eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios, el soberano, el Dios todopoderoso, nuestro Padre, el creador de los cielos y de la tierra. Wow, Él es nuestro Padre. Y Él hoy no quiere hacer sus herederos, pero para heredar hay que crecer. ¿No es cierto? Usted no puede entregar la llave del auto a un niño. Vaya, hijo, vaya conduciendo hasta el Bucafé para que lleven los hermanos. ¿Lo haría? O decirle: bueno, hijo, ocúpate de la cosa de la casa. Hermana, cuando sus hijas eran niñas, ¿usted les permitía hacer la comida? Porque se podían quemar. A lo mejor ahora no cocinan todavía, pero tienen ya la capacidad de cocinar. Tienen la capacidad porque ya son jóvenes, han crecido. ¿No es cierto? Puede ser. Puede ser. Pero no podemos dar a un niño responsabilidad. Nosotros muchas veces no tenemos la responsabilidad de un hijo de Dios, porque no hemos crecido. Creemos que la iglesia, que la carga de la iglesia es del liderazgo, del pastor, de más nadie. Y resulta que la carga de la iglesia es de los hijos. Solo necesitan crecer para que vayan tomando responsabilidad. Gálatas 4, creo que el versículo 1 y 2 dice: entre tanto que el heredero es niño. Vamos a buscarlo porque no me acuerdo. Un segundo. Es Gálatas 4. ¿Cómo dice? Dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. El heredero es niño. Aquí no se está diciendo que no es heredero, ni tampoco se está diciendo que no es señor. Él es heredero y es señor porque es hijo. No sé si me explico. Pero mientras no deja de ser niño, en nada difiere del esclavo. Quiere decir que usted puede ser un creyente que simplemente viene a la reunión y no pasa nada. No tiene ningún tipo de responsabilidad, no tiene ningún tipo de encargo, no tiene ningún tipo de compromiso, porque es niño. Él solo pide comida, pide que lo duerman, pide que le den baño. A veces no les gusta ni bañarse los niños. Todo hay que estarlo cuidando. Por eso aquí dice: así también nosotros. No, perdón, el versículo 2 dice: sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuál es el tiempo señalado por el Padre? El día que usted crezca. Déjeme decirle, usted puede tener 20, 30 años en el Evangelio y ser niño. Porque no es un asunto de tiempo, es un asunto de compromiso con Dios. Es
Es un asunto de decir, Señor, heme aquí, perfeccióname, ayúdame, quiero ser uno contigo, quiero servirte. ¿Y saben cómo se produce ese sentimiento? En la comunión con Dios. Entonces, como hijos necesitamos hacer dos cosas. Uno, tener comunión con Dios, hablar con Dios, vaciarnos. Muchas veces, yo quiero que ustedes me perdonen, primera vez que yo vengo aquí, de hecho primera vez que conozco al pastor. Hoy lo conocí, pero yo quiero venir aquí a hablar por el Señor. ¿Es cierto? Pero muchas veces nosotros tenemos oraciones repetitivas. Padre celestial, es siempre lo mismo. ¿Cuántas veces abrimos nuestro corazón a Dios? Nos vaciamos, nos sentamos, nos arrodillamos, nos acostamos como queramos, pero abrimos el corazón y comenzamos a decir, Señor, ayúdame, porque realmente yo voy a reunirme, a congregarme, pero realmente no tengo el deseo. Abre mi corazón, ayúdame a vaciarme, porque es absurdo ir a la presencia de Dios con palabrerías, porque Él conoce lo que está en nuestro corazón. De antemano Dios sabe lo que hay dentro de mí. Generalmente cuando voy a orar me vacío, y muchas veces hay que decirle al Señor, Señor, estoy cansado, pero tú eres el que tiene que producir algo en mí. No es mi fuerza, no es con mi esfuerzo humano. Eres tú que debes producir eso en mí. Ten misericordia, concédeme tu gracia. Me arrepiento, me vuelvo a ti. Te vacías. ¿Sabes lo que es vaciarse? Sacar lo que está dentro. Eso es tener comunión con Dios. Eso nos va a hacer crecer. Porque entonces estaremos vaciando, nos estaremos reconociendo lo que somos. Estaremos reconociendo que le necesitamos, que sin Él nada podemos hacer. Que solo Él es el que puede ayudarnos, suplirnos. Ese vaciarnos nos hace crecer. Pero si usted sigue como rezando, lo mismo. Por eso dice que nada difiere del esclavo. ¿Qué es un esclavo? Uno que no ha sido regenerado, uno que no ha sido salvo. Porque Dios quiere que vaciemos el corazón, que saquemos todo aquello que roba el lugar del Señor, todo aquello que es un obstáculo para que el Señor fluya como Él quiere. Y lo segundo que tenemos que hacer es comer la palabra, amar la palabra. ¿Sabe? Voy a cumplir este año 25 años de casado, gracias a la misericordia de Dios y a su bondad. Pero ¿sabe cómo uno conoce a su pareja? Hablando. ¿Y sabe qué es la Biblia para nosotros? La boca de Dios. Porque ahí están sus palabras. Hay un proverbio que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Usted quiere saber qué hay en el corazón de Dios? ¿Quiere saberlo? No espere una prédica del pastor, no espere una prédica mía, una prédica de Apolo. Vaya a la palabra. Y ahí está el deseo del corazón de Dios. Sus palabras manifestarán lo que está en su corazón. Por eso cuando usted toma el alimento diario, conoce el alimento diario, hay una parte que dice leer con oración. ¿Sabe por qué necesitamos leer con oración? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Porque la palabra de Dios es celestial. Yo necesito leerla con oración, pidiéndole a Dios que me dé
revelación. Que yo pueda recibir su palabra conforme a su deseo. Y esa palabra, ¿sabe qué hace? Esa palabra te cambia. Y cuando tú empiezas a cambiar, tú te das cuenta que estás creciendo. Le tomamos una foto al bebito hoy y veámoslo dentro de 10 años. Y veremos los cambios que hubo. Crecieron sus brazos, crecieron sus manos. Quizás su fisionomía cambie un poco. Él la cambiará, porque la vida cuando crece produce cambio, hermanos. No podemos seguir siendo los mismos. Pasan los años y somos los mismos. Algo está pasando. Somos los mismos barabucones, mal encarados, orgullosos, altivos. No nos gusta que nos digan nada. Todas esas cosas de la naturaleza humana caída van siendo absorbidas por la vida de Dios. Y aquel que no sonreía comienza a sonreír. Y aquel que era amargo comienza a ser dulce. Eso lo hace la vida de Dios. Ella cambia, ella transforma. Ella nos hace diferentes. Y Dios se expresa. Alabado sea el Señor. Y las personas comienzan a ver a Dios en ti. Y comienzan a ver el cambio. Porque donde llegas eres influencia. Pero eres influencia positiva. Influencia de reino. Esta persona es diferente. Huele diferente. Camina diferente. Habla diferente. Mira diferente. Esta persona tiene algo diferente. ¿Sabe qué es eso? La vida divina que se está expresando, que está creciendo. Alabado sea el Señor. Yo siento en esta noche que Dios tiene grande esperanza en este lugar. En este lugar Dios va a lograr una expresión maravillosa de lo que Él es. Pero hermano, necesitas esta noche comprometerte a vaciarte. Esta noche llega en tu casa y vacíate. Los jóvenes tienen que vaciarse y no decirle Señor te amo, sino decirle Señor yo te amo a ti, pero también amo las cosas del mundo, también me gustan, ayúdame a separarme. Eso es vaciarse. No sé si me explico, porque Dios conoce todo nuestro corazón, todo nuestro ser. Hermano, Dios te bendiga. Hasta aquí me dijo el Señor.